Buenas noches, bienvenidos a su clase de mecánica estática correspondiente a hoy, lunes 26 de mayo. Bien, la clase que tenemos preparada para hoy tiene que ver con las reacciones en los puntos de apoyo y conexiones en una estructura bidimensional. Bien, se considera una estructura bidimensional cuando la estructura que está analizando y las fuerzas aplicadas sobre la misma están contenidas en el mismo plano. De forma más clara, las reacciones necesarias para mantener a la estructura en la misma posición también estarán contenidas en el mismo plano. Las reacciones ejercidas sobre una estructura bidimensional pueden ser divididas en tres grupos que corresponden a tres tipos de apoyos, puntos de apoyo o conexiones. El primer grupo lo identificamos como reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. El segundo grupo lo identificamos como reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Y el tercer y último grupo lo identificamos como reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Bien, vamos a ver el primer tipo de reacción. Equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Los apoyos y las conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen rodillos, balancines, superficies sin fricción, eslabones o bielas y cables cortos, collarines sobre barras sin fricción y pernos sin fricción en ranuras lisas. Cada uno de estos apoyos y conexiones pueden impedir el movimiento solo en una dirección. Cada una de estas reacciones involucra a una sola incógnita, es decir, la magnitud de la reacción. La línea de acción de la reacción es conocida y debe indicarse con claridad en el diagrama de cuerpo libre. Ok, acá tienen un cuadro donde les grafica cuáles son los tipos de apoyo que están incluidos en este primer grupo de reacciones y también está la reacción. Ok, el vector fuerza, la reacción es un vector fuerza, es la interacción que ejerce un cuerpo sobre el punto de apoyo, la reacción que ejerce sobre el cuerpo que estamos estudiando. Bien, entonces podemos observar que en este primer tipo de reacción, este que está acá, que estoy señalando en este momento, dice que es una fuerza con una línea de acción conocida. Perfecto. Al conocer la línea de acción, lo que nos está diciendo es la dirección, ¿verdad? La línea donde este vector se mueve. Eso es conocido. Ahora, ¿cuáles son los tipos de apoyo que me van a producir este tipo de reacción? Bueno, entonces acá vemos uno. Una superficie sin fricción. Entonces, cuando estemos viendo los dibujos de los problemas, tenemos que fijarnos en los puntos de apoyo de esa figura, ¿verdad? Si es de este tipo, superficie sin fricción, ya sabemos que estamos en el primer grupo, en las reacciones que están contempladas en el primer grupo. Bien, un segundo apoyo es este que llamamos balancín. Observen la figura como es. Un tercer tipo es este que llamamos patines.
o rodillos. Hay de dos tipos, ¿verdad? De este tipo que está acá, y de este otro tipo que estamos viendo acá. Entonces, rodillos o patines. Bien, otra forma de, de apoyo que caemos en este primer grupo es esta de cable corto, ¿ok? Un cable corto o un eslabón corto. Igualmente me va a originar una fuerza eh, con la línea de acción conocida. En este caso, este vector fuerza, este vector reacción, va a tener como línea de acción la misma del eslabón. Por eso es que se conoce esa dirección, porque va a ser el mismo eje simétrico de este eslabón. Igualmente cuando es un cable, la dirección que va a tener la fuerza es la misma longitud tensa de ese cable. Bien, otro tipo de apoyo que genera una reacción de este primer grupo es este tipo que tengo acá señalado en este momento. Se conoce como perno sin fricción en una ranura lisa. Entonces lo repito, perno sin fricción en una ranura lisa. Entonces allí se ve, ¿no? ¿Cuál es la ranura? Y el perno está acá, deslizándose en el extremo de este eslabón, deslizándose por la ranura. Y el último tipo de apoyo, este que tengo señalado, se llama collarín sobre una barra sin fricción. ¿Ok? Entonces, el collarín viene siendo esta especie de cilindro hueco por donde la barra se desliza internamente. Y ese contacto que tiene el collarín con la barra, como dice acá, es sin fricción. En este caso, la dirección de la fuerza va a ser perpendicular al eje simétrico de la ranura lisa o perpendicular a la barra. Esa es la idea. Este dibujo aquí esquemático de la reacción, lo que me quiere indicar es que ese vector fuerza o vector reacción es perpendicular a la línea, al eje simétrico de esta ranura o de esta barra, que se desliza internamente por el collarín. Bien, entonces estos son los tipos de apoyo que generan este tipo de reacción, ¿verdad? Que está contemplada en este primer grupo. Entonces, reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Vemos. Veamos el segundo grupo. El segundo grupo se llama reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Los apoyos y las conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen pernos sin fricción, en orificios ajustados, articulaciones o bisagras y superficies rugosas. Bien, en este caso, de acuerdo a la gráfica de apoyos que estamos visualizando, este eslabón está haciendo contacto con una superficie rugosa. Este tipo de apoyo genera entonces una fuerza que es de dirección desconocida. Pues si tiene un ángulo, si este vector está formando un ángulo con una línea vertical de referencia, automáticamente significa que ese vector puede descomponerse en dos componentes rectangulares, tal como lo muestra esta figura que está acá señalada. Bien, el otro tipo de apoyo
que cabe en este segundo grupo de reacciones es el perno sin fricción, articulación o bisagra. Entonces vemos un perno acá donde se apoya una estructura, pero ese perno está acá en articulación sin roce. Estos apoyos y conexiones pueden impedir la traslación del cuerpo rígido en todas las direcciones, pero no puede impedir la rotación del mismo con respecto a la conexión. De hecho, acá en este tipo de apoyo que estoy resaltando ahora, creo que se puede ver claramente, ¿no? Que acá hay un perno. Entonces, claro, la estructura está unida a ese perno, este eslabón que está acá, está unida a este apoyo a través de un perno, y la presencia de ese perno ahí no permite, por ejemplo, que el eslabón se mueva en esta dirección, como yo lo estoy resaltando, ¿verdad? Tampoco te va a dejar ese perno que te mueva en esta dirección. Tampoco va a dejar que se mueva en esta dirección. Y tampoco en esta dirección. Entonces, es cierto lo que dice acá, ¿verdad? Que este tipo de apoyo y conexiones pueden impedir la traslación. Es decir, ellos impiden que haya movimiento, traslación, que es movimiento de traslación del cuerpo rígido. Pero, perdón, pero no pueden impedir la rotación de ese mismo cuerpo rígido con respecto a la conexión. Si ustedes observan acá, como dice que este perno está sin fricción, eso quiere decir que este eslabón, él puede hacer este movimiento, ¿ok? Ese movimiento circular, perdón, el movimiento de rotación, ¿ok? Además dice que las reacciones de este grupo involucran dos incógnitas que usualmente se representan por sus componentes en X y en Y. Ok, el tercer grupo de reacciones es equivalente a una fuerza y a un par. Estas reacciones se originan por apoyos fijos, los cuales se oponen a cualquier movimiento del cuerpo libre y por tanto lo restringen por completo. Los soportes fijos producen fuerza sobre toda la superficie de contacto. Sin embargo, estas fuerzas forman un sistema que se puede reducir a una fuerza y un par. Las reacciones de este grupo involucran tres incógnitas, las cuales consisten en las dos componentes de la fuerza y en el momento del par. Cuando el sentido de una fuerza o un par desconocido no es evidente, no se debe intentar determinarlo. En lugar de ello, se supondrá arbitrariamente el sentido de la fuerza o el par. El signo que se obtenga al final de la suposición indicará si la respuesta fue correcta o no. Bien. Ok, ahí estamos observando eh, la gráfica donde me muestra el tipo de apoyo. En este caso, de acuerdo a lo que acabamos de leer, este tipo de apoyo se conoce como apoyo fijo, ¿verdad? Se ve que la estructura ha entrado en una cavidad fija, ¿verdad? Como si fuera el suelo, pues. Ha penetrado en el suelo, en el terreno, y esto lógicamente no permite ningún movimiento de traslación y tampoco de rotación.
Por eso es que en la columna acá siguiente, donde nos muestran el vector, ¿verdad? El tipo de reacción que se genera, podemos observar que acá está una fuerza y esta flecha curva indica el momento. Entonces, hay una fuerza y un par. Y en este dibujo que está aquí al lado, o sea, tenemos las dos componentes. Esa fuerza inclinada que tenemos al lado, lo que se ha hecho en este dibujo de al lado es dividirlo en sus dos componentes. Está esta componente y esta componente. Por eso se ven dos flechas. Igualmente sigue estando la flecha arqueada que me indica la presencia de un par o de un momento del par. ¿Ok? Bien, las condiciones establecidas para el equilibrio de una estructura bidimensional con respecto a un punto A cualquiera en el plano de la estructura son, entonces, ya nosotros en clase pasada habíamos hablado del equilibrio de un cuerpo rígido. En este caso, ampliamos como un poco ese concepto y decimos una estructura bidimensional. Para nosotros hacer los cálculos, ¿verdad? O las ecuaciones que se van a manejar para hacer los cálculos del equilibrio de una estructura bidimensional, vamos a hacer uso de estas tres ecuaciones. Fíjense, la sumatoria de las componentes o de las fuerzas que están orientadas en el eje coordenado X, esa sumatoria de todas esas fuerzas o componentes debe ser igual a cero para poder afirmar de que esta estructura bidimensional está en equilibrio por lo menos en la dirección del eje coordenado X. Eso es lo que significa esto, ¿ok? Esta ecuación. La ecuación que está al lado, otra ecuación de equilibrio. ¿Cuándo yo puedo asegurar que la estructura bidimensional está en equilibrio? En equilibrio con respecto al eje coordenado Y. Bueno, la respuesta es cuando esta sumatoria de fuerzas o componentes de fuerza que están orientadas al eje coordenado Y, cuando esa sumatoria es igual a cero, se puede asegurar entonces que el estado de equilibrio de esa estructura bidimensional está, está garantizado en la dirección del eje coordenado Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sumatoria es igual a cero. Bien. Y la tercera y última ecuación que se utiliza para estos casos de equilibrio de una estructura bidimensional es la sumatoria de momentos que deben ser igual a cero, cuando esos momentos son calculados respecto a un punto A cualquiera de los. Entonces, bien, con esas tres ecuaciones, nosotros podemos calcular las reacciones de los cuerpos rígidos o estructuras bidimensionales que se nos presenten en un problema. De hecho, vamos a iniciar la resolución de un problema para que podamos visualizar, aplicar estos conocimientos. Bien, las tres ecuaciones obtenidas pueden resolverse para un máximo de tres incógnitas. Bien, vamos entonces a iniciar el problema 9. El 9 que hemos resuelto en clase, en esta asignatura, en este semestre. Bien, leemos el enunciado de este problema. Se aplican tres cargas a una viga como se muestra en la figura. La viga se apoya en un rodillo en A, es decir, acá, y en un perno en B, es decir, aquí en este apoyo.
Sin tomar en cuenta el peso de la viga, determinen las reacciones en A y B cuando la fuerza P es igual a 15 kips. La fuerza P la estamos observando que está acá. Bien, hay una especie de pasos, ¿verdad? Que yo intento compartirles desde que iniciamos el semestre, a manera de fijarlo en la memoria, fijarlo en su consciente, para que tomen esa, esa secuencia de pasos como una forma ordenada para resolver los problemas, los ejercicios, y minimizar el error en la resolución. Entonces, entre el primer paso está que analicemos el dibujo. Bien, ya observamos que es una viga, observamos que nos dan la longitud total de la viga, pero también nos están dando la longitud que hay entre los apoyos y los puntos de aplicación de la fuerza. También observamos que esta viga está siendo sometida a la aplicación de algunas fuerzas. En este caso, de tres fuerzas externas, ¿verdad? El cuerpo que estamos analizando, lógicamente, es la viga. Ese es el cuerpo rígido que estamos analizando. Y bueno, observamos que hay tres fuerzas, tres cargas que se le están aplicando, pero como esa viga tiene dos puntos de apoyo, entonces esos apoyos ya sabemos que generan también reacciones. Entonces, esas reacciones deben ser consideradas en el diagrama de cuerpo libre. Bien, veamos el tipo de apoyo existente. Ok, de acuerdo al problema, me dijeron que en el punto A había un rodillo. Ok, si nosotros observamos la tabla que acabamos de ver cuando estábamos aprendiendo los tipos de apoyos que existen, si observamos esa tabla, quiere decir que nosotros estamos en en este momento, en este caso, un rodillo que está presente en el punto A. Ese es el punto de apoyo. Entonces, ese punto de apoyo genera esta situación. Una fuerza con una línea de acción conocida. Bien, entonces esa línea de acción es vertical en este caso. ¿Ok? Es vertical en este caso. ¿Ok? Volvemos a la figura y observamos en el punto A que va a aparecer la fuerza que viene a ser la reacción que genera ese tipo de apoyo que está en A. Vamos a verlo. Ahí está. Entonces, esa es la fuerza vertical que genera ese rodillo allí sobre la viga. A esa fuerza la hemos llamado A mayúscula. Entonces, en las ecuaciones de equilibrio que vamos a plantear, debemos referirnos a esta fuerza con la letra A. Bien, observando el otro punto de apoyo, en el del extremo B, vamos a tratar de identificar cuál es el tipo de apoyo. Bien, acá me lo indica el enunciado del problema y por eso yo lo he colocado resaltado abajo. Me indica de que el punto de unión de apoyo que existe en B está basado en un perno. Cuando regreso acá a la tabla y trato de ubicar un perno sin fricción, ¿cuál creen ustedes que será el apoyo
que le aplica. Ese apoyo viene siendo este que está aquí. ¿Ok? Este apoyo es un perno sin fricción. Quiere decir entonces que la reacción que se me genera es una fuerza que está inclinada, que tiene un cierto ángulo de inclinación y que por lo tanto me genera dos componentes rectangulares. Entonces estamos en presencia de este caso en cuanto a los apoyos. Bien, entonces al tener determinado que genera dos componentes ese tipo de apoyo, entonces procedemos a incorporarlos en la figura. Ahí tenemos la componente vertical y que esta reacción la he denominado B. ¿Ok? La he denominado B. El vector fuerza, ¿verdad? Que se genera allí en la reacción y que tiene como punto de aplicación el punto B. Entonces, yo he tomado esa misma letra y he llamado al vector como B también, ¿verdad? Así como se los estoy señalando acá. Lo único es que como es un vector que yo desconozco su dirección, ¿verdad? Por ser el tipo de apoyo perno sin fricción. Entonces yo desconozco la magnitud de esa reacción y también desconozco la dirección. O sea, no sé cuál es el ángulo alfa, por decir, que forma la fuerza con una horizontal de referencia o con una vertical de referencia. Bien, como se desconoce, entonces lo que se estila es que se colocan las dos componentes actuando en el mismo punto. ¿Ok? No se coloca un solo vector, sino que se colocan dos componentes para, bueno, proceder a calcular esas dos componentes. Si yo logro calcular las dos componentes que actúan allí en el punto B, entonces yo puedo obtener a partir de esas dos componentes, puedo obtener el vector B total. ¿Ok? El vector como tal. Yo lo puedo obtener si sumo sus dos componentes. Bien, entonces ha aparecido la componente vertical que hemos llamado B sub Y. Lógicamente tiene que estar esa fuerza pasando por el punto B, porque recordemos que estamos precisamente analizando las reacciones que se producen sobre los cuerpos rígidos por un tipo de apoyo. En este caso, ese tipo de apoyo es el que estamos viendo en la figura en el punto B. Bien, entonces allí he colocado la componente vertical. Y ahora aparece la componente horizontal que hemos llamado B sub X. Bien, como ya no hay más apoyo, en este caso, esta figura, este problema, tiene dos apoyos y ya los hemos ubicado, entonces continuamos en el procedimiento de resolución de este problema. Bueno, dice que dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Ya esto lo hemos hecho en otras clases anteriores. ¿Ok? No es un tema nuevo. Entonces, sin embargo, eh, observamos el cuerpo rígido que estamos estudiando y o sea, nos percatamos de que no hay más fuerzas que actúen sobre la viga. Él no tiene contacto con ningún otro cuerpo rígido. O sea, ustedes no ven allí un cable atado, no ven un eslabón, no ven cualquier otra cosa, ¿ves?
sino que solamente las fuerzas que están actuando sobre él son las tres fuerzas que están arriba de la viga, que fueron dadas con la figura, que es parte del problema, de los datos del problema, y las reacciones de apoyo, que esas son precisamente las incógnitas y que debo calcular. Entonces, dicho esto, quiere decir que así como estamos viendo el diagrama allí, la figura es suficiente, así como está, para poder indicar que el diagrama de cuerpo libre lo tenemos construido. ¿Ok? No se nos escapa ninguna otra fuerza. La única fuerza que está faltando allí y que no se debe olvidar nunca, pues porque todas las situaciones físicas que estudiemos acá, siempre la Tierra está presente y siempre ella ejerce su fuerza de atracción. ¿Eh? Entonces, la única fuerza que falta por colocar ahí es el peso, precisamente. El peso que la propia viga tiene. Bien, entonces, habiendo confirmado que el diagrama de cuerpo libre está completo, continuamos. Luego viene fijar el sistema de referencia. Ya eso he tratado de hacerlo repetitivo en los últimos problemas, pero es a los fines de lograr que en sus mentes quede fijado este procedimiento de resolución. ¿Ok? Y que quede fijado los criterios físicos que se toman para cada paso, ¿verdad? Por ejemplo, en el paso que estamos ahorita, ¿cuáles son los criterios para fijar el sistema de referencia? Bien, allí lo tenemos. Está indicado como de costumbre, está indicado por un color verde. Y están representados acá donde yo estoy señalando. Y ese sistema de referencia está representado por los vectores unitarios, los cuales están en la misma dirección de sus ejes coordenados. Eh, bien, habiendo fijado el sistema, continuamos. Apliquemos las ecuaciones de equilibrio. Ok, si nosotros iniciamos con el siguiente planteamiento, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Eso es correcto. Esa es parte de una de las tres ecuaciones que se estudian para calcular el equilibrio de un cuerpo rígido. Que la sumatoria de fuerza o de sus componentes en el eje coordenado X, esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Bien, ahí tenemos nuevamente en la lámina la ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje coordenado X. Ahora vamos a plantear la sumatoria de momentos con respecto a un punto A. Yo he decidido hacerlo precisamente con la sumatoria de momentos con ese punto A, para que ustedes, pues, haciendo el ejercicio junto conmigo, puedan este, participar, puedan participar, perdón, puedan visualizar de qué forma estamos calculando este momento respecto al punto A. Bien, entonces allí tenemos la sumatoria de los momentos. Vamos a repasar a ver si no se nos ha olvidado considerar alguna fuerza. Entonces, la primera fuerza es la que produce la reacción, el apoyo que está allí que produce una reacción. Esa es la primera fuerza. Vamos a comenzar allí. Esa fuerza
Como no la conocemos, es una incógnita y es precisamente lo que nos están solicitando calcular. Entonces, esa fuerza, como no la conozco, yo la denomino o la identifico con la letra A para asociar que es la fuerza que actúa en el punto de apoyo A. Bien, eh, esa fuerza, por estar pasando por el origen del sistema de coordenadas, entonces esa fuerza tiene un brazo igual a cero. Tiene un brazo cuya longitud es igual a cero. Entonces, por lo tanto, si esa fuerza tiene un brazo que es igual a cero, quiere decir que no genera momento. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esta fuerza que hemos considerado a la final no genera momento. Bien, continuamos con la segunda fuerza, digamos en el orden de su punto de aplicación y estamos avanzando de izquierda a derecha. Se viene la fuerza P, por eso hemos colocado acá momento en P. Luego tenemos la sumatoria de momento en B, ¿verdad? Por ser la otra fuerza que está actuando. Luego de la fuerza B viene un momento que es ya para la primera fuerza de 6 kit. Entonces, por ser la primera fuerza de 6 kit, yo utilizo esta nomenclatura de 16. Uno por ser la primera fuerza y el segundo dígito por ser el valor de esa fuerza. Y bueno, luego me queda la segunda fuerza, que es de 6 kip también. Procedemos a sumar. Ok, vamos a verificar los factores que están colocados acá, que fueron las sustituciones numéricas. Entonces, bien, este primer sumando que tengo resaltado en este momento, viene a ser el primer momento que se va a considerar. En este caso sería el momento del vector P. Bien, ¿qué me indica ese momento? Bueno, me indica, o la figura, me indica que ese punto de aplicación de P coincide que fue a los 3 pies. Por eso aparece 3 pies aquí, porque ese es el vector posición. El vector posición va desde desde el punto, pues, del sistema coordenado del origen, desde ese sitio, está el vector posición, hasta la línea de acción del vector P. Entonces, esa línea de acción viene siendo los 3P. O sea, los tres foot, que significa pie como unidad de medida en el sistema inglés. Por eso estoy indicándolo con esas unidades, 3 pies. Bien, y la fuerza, ¿verdad? Para que haya momento tiene que haber un brazo y tiene que haber una fuerza. Entonces, esa fuerza es dato del problema, ¿verdad? Acá en el enunciado me dijo que esa fuerza vendría a ser 15 kips. Bien, el segundo sumando es este que estoy resaltando ahorita. Entonces, corresponde a la fuerza P, la cual, perdón, la fuerza P es este sumando que ya habíamos analizado. Disculpen, estamos es
ya analizando la fuerza B, B de varinas. Esta fuerza es la que estamos analizando. Entonces, si observan, acá hay 3 pies más 6 pies. Eso da un total de 9 pies. Por eso aparece el brazo acá como 9 pies. Y el vector fuerza es B sub Y. De esta forma queda este segundo sumando. Ok, el tercer momento vendría a ser el generado por esta primera fuerza de carga para la estructura. Entonces, este valor de 6 es lo que se coloca acá. Y el brazo que se utiliza es el brazo de la longitud hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ahí sí tenemos 11 pies. Entonces, este 3 más este 6 más este 2, eso me da 11. Ese es el resultado que ustedes están viendo aquí. 11. Producto cruz por los 6 de la fuerza que estamos estudiando, ¿verdad? Que es esta. Entonces, obtenemos este sumando aquí. Y bueno, este último sumando, el de 13 pies por 6 cruz 6 kips. Porque resolviendo todas las operaciones allí, me queda menos 189 kips. Y en mi caso, me queda 9 pies, 9 foot. De allí efectuaron las operaciones y finalmente me quedó en 92. Al efectuar esas operaciones, todas las operaciones que están indicadas, obtengo el valor de la componente vertical de la fuerza en el punto de apoyo B. Es igual a 21 kips. Ok, ahora se nos plantea hacer la sumatoria de las fuerzas o componentes de fuerza que estén orientadas con el eje coordenado Y. Y bueno, esto es simplemente una sumatoria de fuerzas como lo hemos hecho en otros problemas, ¿verdad? A, la fuerza A que va positiva, menos los 15, que es la fuerza P, más BY, porque estoy arbitrariamente suponiendo que él es positivo hacia arriba, no lo sabemos. Luego, la primera fuerza de 6 kips y la segunda fuerza de 6 kips. Aquí están todas las fuerzas, no ha faltado ninguna. Se sustituye, eso fue lo que se hizo en este paso. Se sustituye este 6 kip por este 6 kip. Bien. Del resto, todos los demás valores sí permanecen.
esta B que ha sido sustituida por este 20. Ok, luego de resolver esta ecuación y despejar la incógnita, que es la componente B, en esta ecuación la incógnita es esta. Pero nosotros, perdón, la incógnita es esta, porque este valor ya nosotros lo tenemos. Bien, de esta forma hemos concluido la resolución de este problema, porque repetimos que en el problema nos habían indicado calcular las reacciones en A y B. Entonces, acá nosotros estamos calculando la componente vertical en A, ¿verdad? Ya tenemos el valor, la componente vertical. Pero en B también tengo los valores. Tengo el valor horizontal y tengo el valor vertical. Bueno, si no hay otra duda, si no hay alguna pregunta, se culminó con la clase que estaba preparada para hoy. Profe, yo sí le iba a preguntar algo, o sea, pero no es con la clase, sino es que el jueves ya se desconectó de la nada. ¿Sí le pasó? Tuve un problema aquí de luz, se está yendo, hay corte de luz. Entonces Ah, sí le... sí, lo que tuve que hacer es para que no se quedaran con la explicación sin culminar. Cuando la luz llegó, eso fue el día jueves, ¿verdad? Creo. Sí, el jueves. Correcto. Entonces, para que no se quedaran así, pues con la clase a medias, cuando llegó el viernes en la madrugada, entonces yo me tuve que conectar y grabé la clase para que la tuvieran completa allí en el aula virtual. Entonces pudieran consultarla. Ah, ok, entonces está en la clase, ¿no? Sí, cómo no. Yo la terminé de grabar para que estábamos resolviendo un problema, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces yo terminé de resolver el problema, como le digo, en la madrugada del viernes cuando volvió la luz, el servicio Mm, eléctrico, y entonces la grabé para que no quedaran en el aire, pues la pudieran consultar allí. De todas ah, maneras, bien, bien. estamos a la orden, por supuesto, para Ok, aclarar profe. sí, para aclarar cualquier Dale. duda. Si por lo menos ustedes ven la clase en el aula virtual y hay Ajá. algo que tienen duda que no les quedó claro, me pueden preguntar con toda confianza. No hay problema. Vale, vale. Gracias. Gracias. Sí, Bueno, que Profe, tenga buenas noches, pues. yo tengo dos Ah, preguntas. Ah, sí, dígame. Ajá, la primera, ¿qué significa sistema de fuerza? No, KIP es una unidad de medida de fuerza, así como Newton, así como Libra. KIP es una unidad de medida de fuerza. Ah, ok, perfecto. Sí, es correcto. ¿Y cuándo es la evaluación sobre esto, profe? Esa es dentro de una semana. Estaba esperando cubrir este tema de las reacciones. Entonces, como ya hoy se ha cubierto el tema de las reacciones, entonces dentro de una semana voy a programar la evaluación allí en el aula virtual. Ok, perfecto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, por aquí estamos listos. Ok. sí, por acá también. Perfecto, está bien. Bueno, entonces vayan estudiando y el miércoles cuando nos volvamos a ver clase pueden volverme a preguntar, pues, para que consulten cualquier duda, pues, antes
de que vayan al examen. Ok, dale, profe, gracias. Dale, Bueno, profesor, que tenga buenas noches, pues. gracias, igual.